Vamos a meter en un sector productivo muy importante para la provincia de Córdoba, como es toda la cadena del maíz, que no solamente tiene al grano, sino a la generación de carne, vacunas, cerdos, pollos, todo depende en buena medida de la cadena del maíz. También la producción de etanol de maíz. Claro. Córdoba es la principal productora de etanol de maíz de la Argentina, que terminan los surtidores de nafta. Bueno, todo esto se va a estar analizando en el próximo Congreso Maizar del 28 de mayo. Hablamos con el presidente justamente de ese congreso, Marcelo Mangrech, y nos contaba, nos repasaba lo que va a haber allí y también la relevancia que tiene cada uno de los eslabones de esta cadena productiva. Lo escuchamos. Está transitando un buen momento a fuerza de mucho pulmón y mucha inversión de una cantidad de empresas, una cadena que, como vos decías, es sumamente extensa, con una cantidad de subproductos que muchas veces no nos damos cuenta que es maíz o no lo relacionamos con maíz. Pero yo siempre digo que si vos vas al supermercado y vas en el auto, ya moviéndote, el 12% de tu combustible hoy es etanol. Y el 50% de ese etanol viene de maíz, el otro 50% de caña, pero ahí ya tenés la movilidad del combustible como primer elemento donde no te das cuenta que es maíz y lo tenés un sector donde se podría crecer de manera muy rápida y con muchísima inversión, el de los biocombustibles. Pero entras al supermercado y si te vas a la góndola de las carnes, ya sea pollo, vaca o cerdo, es maíz, y si pasás por los lácteos, todo tiene maíz. Y por supuesto, si llegás a la polenta vas a encontrar maíz o una lata de choclo, o al choclo eh, fresco, que para muchos el choclo fresco es un choclo, y guarda, hay todo un proceso para llegar a hacer ese choclo. Y hay una generación de marca, hay una agregado de valor, y una cantidad de gente que produce, y cuando haces choclo vos sembrás todos los días y cosechás todos los días, ¿no? Entonces, digamos, hay mucho hecho, mucho bien hecho, y muchísimo por hacer. O sea, hoy la Argentina exporta alrededor del 30% de su maíz en grano, y el Congreso está un poco apuntado a mostrar todo ese valor que se podría estar generando acá si industrializamos ese maíz, en la forma que quieras. Por eso es que en el Congreso vamos a estar discutiendo la matriz energética de la Argentina, vamos a estar aprendiendo de motores flex y de tecnología para el uso del etanol. Por ahí vamos a estar viendo lo que pasa en otros países muy cercanos a nosotros, donde el uso de los biocombustibles, en el caso concreto de Brasil, tiene un corte mínimo del 30%. Vamos a estar hablando con legisladores y con ministros de producción de diferentes provincias de futuro, de leyes, de condiciones que necesita eh, el empresario para poder consolidar este tipo de inversión y seguir para adelante. Con lo cual va a ser un congreso muy diverso, muy intenso. Vamos a hablar mucho con empresas de alimentos, con generadores de marca. Eh, no sé, vuelvo al supermercado y si vas a comprar la comida de tu mascota seguramente tenga maíz. Entonces, vos decís, che, un chupetín para un chico, un caramelo tiene maíz, y una gaseosa tiene maíz en el azúcar que tiene y en las burbujitas que tiene. Y si te vas a mezclar y te vas a tomar un Fernet con coca, el Fernet es alcohol, y el alcohol en la Argentina es generalmente alcohol de maíz. Con lo cual, es el cultivo que más nos rodea, que más se transforma en una cantidad de productos, y después que tiene una característica de una plasticidad en su producción enorme. O sea, nosotros producimos en la Argentina, produce maíz desde la frontera con Bolivia hasta la Patagonia, y desde la cordillera de los Andes hasta el río Uruguay. Eh, en diferentes tipos de producción, con diferente intensidad, con diferente escala, se puede producir maíz. Y lo que genera el maíz es muchísimo trabajo, muchísima radicación, muchísimo agregado de valor
en toda esa cadena. Y yo creo que gran parte de ese valor hay que llevarlo a sentirlo en la cantidad de trabajo que genera en la gente. Hoy la cadena del maíz emplea alrededor de 700.000 personas en la Argentina. Y cuando hablas de 700.000 personas que trabajan relacionadas al maíz, decís, wow, es un número más que importante para este país, pero que puede crecer aún más. ¿Y están dadas las condiciones para que crezca, para que se continúe y se acelere ese proceso de agregado de valor? ¿O falta? Bueno, hay algunas condiciones que están dadas y que es claro que están dadas. ¿Y cuáles son las que están dadas? Tenemos un clima templado, tenemos una cantidad de hectáreas por cultivar, tenemos recursos humanos para hacerlo, tenemos tecnología para aplicar desde el punto de vista productivo, tanto en lo que es híbridos, o sea, tanto en lo que es semilla, como lo que es protección de cultivos, como lo que es fertilización. Tenemos la posibilidad de obtener financiamiento de corto plazo para la cosecha, tenemos posibilidad de tener un buen rodeo bovino, una cantidad importante de cerdos en crecimiento y una cantidad de pollos en las cuales podemos eh, destinar ese maíz. Y hay capacidad instalada industrial. Ahora, eso te diría es lo que ya tenemos. El potencial que podemos demostrar va a necesitar de otras condiciones. Y esas otras condiciones son lo que nos cuesta más a los argentinos en general, que es el largo plazo. Y cuando yo hablo de largo plazo es que cualquier industria que tenga que generar un proceso de transformación del maíz tiene que hacer inversiones de largo plazo. Y para las inversiones de largo plazo vos tenés que tener, primero, normas que te garanticen ese largo plazo, líneas de crédito de largo plazo y una visión de largo plazo, te diría, y una visión, y acá tiene que ver más con un tema cultural argentino que debería ser de exportación de productos de valor. Entonces, hay cosas que todavía nos falta darle un giro. Yo creo que está encaminado y estamos en un buen proceso. Hoy hay plantas, por ejemplo, de bioetanol en carpeta que si sale rápidamente la ley de biocombustibles se podrían estar haciendo inversiones en el interior e inversiones muy grandes. Una planta de etanol hoy para que sea en cuanto a su escala de producción rentable, estamos hablando de una inversión de alrededor de $100 millones. Y hoy hay plantas en carpeta. ¿Qué necesitamos? Bueno, ahí necesitamos que salga una ley donde aumente el corte, donde quizás hasta supere el 15% del cual se está hablando. Brasil tiene un 30% de corte de etanol y hay un derrame enorme en cualquiera de estas industrias. Lo mismo te pasa en la industria alimenticia, ¿no? Cuando vos vas a ver el tema de alimentos y la generación de marca, eh, es muy interesante, tenés empresas que exportan muchísimo alimento, pero la capacidad instalada para crecer tiene que ser financiada en el largo plazo. Marcelo, Córdoba es sinónimo de maíz y es la principal productora del etanol de maíz casualmente en la Argentina. Hay mucha expectativa en torno a la cuestión de la salida o no de la normativa. El año pasado parecía estar cerca y finalmente se frustró. Ahí también hay un escollo por superar, digamos, la política tiene que entender este tipo de oportunidades que tiene la Argentina. Yo creo que parte de la política lo entiende y el sector se lo hace ver y está empezando a haber muy buen diálogo con la política. Quizás la Argentina tiene urgencias que, que aparentan ser más importantes que lo trascendente en largo plazo. No sé si me explico, pero eh, los políticos lo entienden, por ahí tenés medidas urgentes a tomar que te llevan a a dejar lo importante un poquito relegado por lo urgente. Es natural, sí, venimos de años difíciles. Ahora, a pesar de esos años difíciles, cuando vos te vas, por ejemplo, a Córdoba, pero no solo en Córdoba, en otras provincias también lo tenés, ves ejemplos de que se pudo hacer en estos años. Va a haber un panel interesante donde va a haber una empresa de Salta hablando de todo el proceso de generación. Es una empresa hortícola muy grande,
pero va a estar hablando de la generación de choclos para el mercado con marca. Esta empresa hortícola es el mayor empleador de la provincia de Salta. Luego, fíjate si hay generación de valor. Y tenés, va a estar hablando el gerente general de Bio 4, que es en etanol en Río Cuarto, donde ya es una empresa con una economía circular, te diría, perfecta, pero que está radicando a más de 200 profesionales en Río Cuarto, que retiene talento en el interior, lo mismo que la de Salta. Y, por ejemplo, va a estar en ese mismo panel la gente de Adeco Agro con la transformación de 14.000 hectáreas de maíz, si querés, en 14.000 hectáreas de maíz, pero con 40.000 cabezas arriba, con la cual produce leche y produce energía, pero no produce leche fluida, produce leche con marca. Y cuando hablo del tema de marca, estás agregando muchísimo valor. Ese por más valor del Congreso es exponenciar el valor ya generado por la producción agropecuaria. Bien. Marcelo, la última. Hablando de lo productivo, esta fue una campaña que arrancó con muchos interrogantes, dudas y demás, de la mano de la chicharrita y todo. Pasó por un momento complicado en enero, ahí cuando faltaba agua, después se acomodó bastante. ¿Cómo termina cerrando cuando aún falta un poquito, ¿no? Falta la recta final, que es la cosecha. Bueno, afortunadamente el tema de chicharrita este año no afectó. Sí nos dejó algo bueno el tema de la chicharrita, que fue toda la red de monitoreo, en la cual también vamos a estar hablando en el Congreso, porque se hizo un excelente trabajo de monitoreo de plagas y hay que destacar lo bueno que se hace desde la producción. Y como vos bien decís, sí, enero nos asustó a todos, ¿no? Se nos generaron una cantidad de dudas y cuestiones. La campaña está terminando no como la mejor de las campañas de maíz de la historia, pero es una buena campaña de maíz. Y lo más importante, porque esta campaña ya está, o sea, como decía un periodista hace muchos años, el día como cayó quedó. Lo que vos tenés es lo que hay ahora. Lo que sí está bueno, y es más que interesante, es cuando vos empezás a analizar los márgenes brutos para la próxima campaña, porque el productor ya está pensando en la próxima campaña. Y bueno, los márgenes brutos del maíz hoy son los más interesantes de lo que es la agricultura, sobre todo la cosecha gruesa, con lo cual te diría que hay un optimismo tradicional del productor agropecuario y una vocación por la inversión del productor agropecuario, que hoy ve en el maíz un margen más interesante que quizás en otros cultivos. Ahí estaba Marcelo Magreche, el presidente del Congreso Maizar. Insistimos, el próximo 28 de mayo en Buenos Aires, toda la cadena del maíz va a estar presente allí analizando el momento que termina una campaña muy buena para el maíz. Atención, cuando terminen las cosechadoras de andar, van a terminar con un volumen mucho mejor de lo que muchos pensaban al comienzo de la campaña. Y nos agarra sin maíz. Sí. ¿No? Sí. Bueno, el año próximo vamos a apostar por el maíz. Así es.